Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para nosotros en este momento, que es la ética y emociones en la sociedad actual. Siento que en este momento pues vivimos en un mundo donde cada vez se habla más, pero se siente menos y se expresa menos a la vez. Sí, es verdad. Donde la inmediatez de las redes, el tema de reproducir y reproducir, pero no informar. Siento que han hecho que olvidemos algo esencial. En este caso es la educación de nuestras emociones y de nuestra ética en cómo nos comportamos, en cómo vivimos con los demás. Entonces quisiera hablar de la importancia de formar personas en este momento, personas conscientes, sensibles, responsables emocionalmente, no solo de sí mismos, sino de los demás. Recordemos que estamos en una época en la cual la tasa de suicidio ha aumentado, y es algo que toca trabajar, porque el no trabajar las emociones hace que la gente tenga miedo a ser escuchada. Y siento que hay que trabajarlas desde el colegio. Sí, siento que las bases son muy importantes, porque en este momento las escuelas y los sistemas de educación están perdiendo algo más importante, que es la humanidad. Siento que ya no hay una conexión, sino más bien una desconexión. Se está enfocando más en lo académico, de que tú saques 10 en los números, en que tú seas el mejor, pero ¿lo mejor en qué? En conocimiento. No en persona. Pero, ¿y la humanidad? Sí, es verdad, estamos en una sociedad donde cada vez somos más egoístas, donde somos más... Empezar en el yo. Exacto, más individualistas. Exacto. No nos preocupamos por, oiga, Nicolás, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué le pasó en el trabajo? Simplemente es como vivir en una rutina de correr todo el tiempo, de que el trabajo, el estudio, la universidad, una cosa a la otra, que no nos centramos realmente en los sentimientos de las personas, y que es lo que queremos con este podcast, hacer un poco reflexionar a las personas sobre la importancia de eso, decir, o sea, como hacer un alto y decir, venga, que estamos fallando como sociedad. Exacto. Porque hay muchos Einstein, si tú quieres, muchos pensadores actualmente en las escuelas, en las universidades, pero cuando lleguen a enfrentarse con las personas en la sociedad, ¿qué vamos a encontrar? Gente que piensa en su victoria, en su avance, pero ¿y los demás? Ah, sí, me apoyaron mientras me interesaba. No, ni siquiera porque ni siquiera se acuerdan, que es lo peor, sí, eso es muy cierto. O sea, no valoran el apoyo de los demás. Siento que, como comentaba al principio, muy ensimismados de su propia victoria, y no piensan en que hubo gente que lo apoyó en ese proceso, y cuando ya logran su triunfo, se olvidan de los que quedaron atrás, o sea, de los que lo apoyaron, de los que lo ayudaron a empujar, porque estoy seguro que la persona que triunfó también tuvo caídas, y cuando tú esas crees, no creo que lo hubiera logrado sobresalir. Creo que tuvo ayuda de personas, de humanos, y esos que triunfan son los que al final, desafortunadamente, en la mayoría de los casos que vemos actualmente, son los que menos son agradecidos con el proceso que se da en la evolución de una persona. Es verdad. Y siento que con las entrevistas que hicimos, todas las personas coincidieron en lo mismo, en que debería reforzarse un poco más la ética, la moral, bueno, en general todos los valores que se han perdido, y que ahí ellos resaltaron. Ahorita ya les vamos a colocar los videos para que ustedes también los puedan ver. Buenas noches, estamos acá en Burger Comic con Camilo, cocinero del establecimiento. Camilo, buenas noches. Buenas noches. Camilo, quería hacerte unas pequeñas preguntas acerca de la educación emocional. Acerca de esto, ¿qué entiendes sobre educación emocional? Para mí la educación emocional es como la forma de hacer entender cómo funciona cada aspecto que uno demuestra, por ejemplo, como de tristeza, alegría, y eso sería para mí lo que es educación emocional. ¿Vas a ver lo que tú dices? ¿Crees que las personas hoy en día saben manejar sus emociones? ¿Y por qué? No, porque mucha gente explota de una manera que no debería, porque el día de hoy muchas personas no saben expresar sus emociones, ni mucho menos cómo buscar una ayuda para eso. ¿Sientes que no hay una conexión entre lo que uno piensa con lo que habla muchas veces? Okay. ¿Qué papel crees que cumple la ética en la sociedad actual? La ética en la sociedad actual, no sabría bien exactamente
Ética nos referimos a la forma en que hacemos o sea, la forma en que hacemos las cosas sabiendo que esté bien o esté mal. ¿Sientes que la gente es consciente de que está haciendo bien a la sociedad o está haciendo un mal por lo mismo, por lo que explotan y no piensan las cosas antes de hacerlas? Pues la verdad, a mi parecer, no creo que la gente piense mucho en eso. Mucha gente reacciona por reaccionar y se vuelve en eso, en un ciclo. Listo, considerando que la educación se enfoca más en lo académico, ¿crees que sería enfocar más en lo emocional y lo humano? La verdad sí, porque se enfocaría más en preocuparse más en cómo piensa una persona, en buscar como formas de ayuda, formas de estar ahí como presente, que muchas personas hoy en día se sienten tan mal que no saben ni cómo expresarlo, entonces yo creo que la gente debería más enfocarse en esa parte. Perfecto. ¿Qué valores crees que ha perdido la gente como sociedad en general? La empatía y la forma de ayudar. ¿Y crees que esto debería recuperarse o hay aspectos en general que serían como recordarse para aplicarlo en la sociedad? La verdad sí, más que todo como la empatía, porque mucha gente se preocupa por sí misma, más no piensa en querer ayudar a los demás. Ok, perfecto. Y hablando de la empatía, ya que hablas de la empatía, ¿crees que hay situaciones cotidianas que reflejan la falta de empatía en las personas? La verdad sí, más que todo de pronto cuando se presentan robos o muchas veces, por ejemplo, como acá en la zona, se ha presenciado mucha persona adulta que se ha caído al piso y mucha gente no busca como la forma de ayudarlo, de preguntar si está bien, sino que siguen su camino y les da igual. Si pudieras cambiar algo de la educación actual, tanto escolar como universitaria, ¿qué cambiarías? Cambiaría más que todo como la forma de pensar, porque muchas escuelas se enfocan solo como en una parte, más no como lo que estamos viendo hoy en día, que muchos cambios en las personas, muchos cambios en las emociones, que la gente prefiere muchas veces guardarse las cosas, entonces las escuelas no enseñan casi como lo que vuelvo a decir, la empatía, sino algo como un ciclo en línea recta. Como lo general, como lo que siempre nos han enseñado, matemáticas, ciencias sociales, español, inglés, sí. No lo realmente importante que es la parte humana. Exactamente, y también cómo buscar la forma de entender a otras personas, en el caso de las personas sordomudas, las personas con discapacidades, también deberían aplicar un poco más eso en la inclusión. En las escuelas. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo imaginas una sociedad donde la gente realmente le importe lo que está sintiendo los demás? La verdad sería un cambio grande, porque si muchos se preocuparan en cómo piensan, cómo actúan los demás, cómo se sienten, yo creo que en parte se evitaría mucha violencia, cambiaría mucho la forma en que la gente vea a ciertas personas y pues eso sería la mejora en todo. Y ya para finalizar, Camilo, mirando a la cámara, por favor, ¿qué mensaje le dejarías a las nuevas generaciones sobre la empatía y la importancia de sentir? Pues la verdad yo creo que lo importante sería no pensar tanto en uno mismo, sino pensar en los demás. Que siempre tratar de apoyar a los demás, tratar de estar ahí, como brindarles una ayuda, porque muchas personas que hoy en día no están, a veces necesitaron un consejo o alguien que estuviera ahí para poderlos apoyar. Camilo, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, estamos acá en el conjunto residencial Techo 3. Me encuentro con la señora Fanny. Buenas noches. Buenas noches. Señora Fanny, quería hacerle algunas preguntas acerca de educación emocional. Hablando de educación emocional, para ¿usted qué entiende sobre educación emocional? Bueno, para mí la educación emocional se basa en enseñarle a las personas cómo manejar sus emociones, su forma de actuar, de sentir y de expresar sus sentimientos hacia los demás. Hablando de emociones, ¿usted cree que hoy en día las personas saben manejarlas y por qué? No, me parece que no, porque falta mucha tolerancia y se reaccionan a veces de manera impulsiva y agresiva. Ok, usted como docente, ¿qué papel cree que cumple la ética en la sociedad actual?
Bueno, es una parte fundamental y que lamentablemente se está perdiendo. La ética debe primar por encima de cualquier situación o cualquier circunstancia que se le presenten a las personas. Perfecto. ¿Usted considera que la educación debería enfocarse más en lo emocional y lo humano que en lo académico? Totalmente, porque ahora lamentablemente la mayoría de colegios basan su formación solamente en lo académico sin tener en cuenta la parte emocional, en especial de los niños, de los pequeños. Entonces sí creo que es importante darle un mayor enfoque a la educación partiendo desde la ética, de los valores. Hablando de cómo se están educando a la sociedad actual, ¿qué valores cree que se han perdido y deberían recuperarse? Valores como el respeto, el simple hecho de saludar, de dar las gracias, son valores fundamentales y que ya poco se ven en la sociedad. ¿Cree que hay situaciones cotidianas que reflejan la falta de empatía en las personas? Sí, en el diario vivir, nomás en los hogares, cada uno reacciona de una manera totalmente impulsiva. Ok. Si usted pudiera cambiar algo en la educación actual, ya que es docente, ¿qué sería? Si hablamos de la parte ética, cambiaría el hecho de que no se dedique tanto tiempo solo a dar conocimiento, sino también a enseñar a los niños a ser personas, a que se vive en una sociedad que, por más dura que sea, si de parte de ellos nace ese espíritu de compañerismo, de solidaridad, de respeto, podríamos llegar a cambiar positivamente esta sociedad. Qué bueno. Señora Fanny, ¿cómo imagina usted una sociedad donde la gente realmente se escuche y se entienda? Fenomenal, sería la sociedad perfecta, donde todos sepamos escucharnos y respetar lo que cada uno opina o piensa. Y finalmente, por favor, un mensaje a la cámara de qué consejo le dejaría a las nuevas generaciones. Bueno, mi consejo sería de que siempre partamos de lo moral, por encima de quien sea o de lo que sea, defender nuestro punto de vista, obviamente respetando el de los demás. Ese sería mi gran consejo para la futura generación. Muchas gracias. Tenga una buena noche. Gracias, igualmente. De hecho, yo entrevisté a una docente ya retirada hace poco. En este caso, ella me comenta que como profesora sí se ha perdido el tema de la ética y los valores, o por lo menos cuando yo estudié en el colegio, hace bastante tiempo, 8 años, y estábamos viejos, siento que a mí me alcanzaron a dar la clase de ética y valores. Es solamente ética y valores. Era una clase. Ahora es ética religiosa, o ya ni se dicta ni religión ni ética, que porque las personas son libres de pensar, que no podemos implementar ese tipo de cosas obligadamente a los estudiantes. Pero a mí, por lo menos, yo soy muy agradecido con los que me apoyan. Yo he tenido épocas en lo que te contaba, como de que he tenido momentos de que me hundo, ¿cierto? Que me siento a veces que no quiero seguir adelante, pero tengo personas que me apoyan, que me dicen, hey Nico, vamos. Y entre esas estás tú, y te lo agradezco, porque hay muchas veces que uno necesita con quién hablar, con quién sentir el apoyo, y no solo de escucharlo, porque muchos escuchan, pero quién realmente te apoya. Siento que desde el colegio es una base que deben implementarla a los niños, porque vemos actualmente que los niños incluso a veces creo que mandan más que los papás en ellos, o sea, mandan más los niños en los papás que los papás en los niños. Sí, algo que a mí me sorprende, ¿sabes? ¿Tú crees que yo iba a un restaurante y no me compraron lo que yo quería, yo iba a hacer pataletas hasta que lo consiguiera? No. En la casa arreglamos. En la casa arreglamos, güey mismo. De hecho, mi papá ya con solo la mirada, yo ya sabía que me corría con una amiga si le llegaba a hacer tranquilo. Ahorita los niños se tiran, le pegan a los papás, los pellizcan, gritan, corren por todos lados hasta que le compren lo que quieren y lo logran. Y yo siento que desde la base también, no solo de la educación institucional, sino también de la educación del hogar, van muy bien fundamentados los valores de las personas. Siento que si no hay esas bases sólidas para formar personas con valores, o sea, que realmente, digamos, cumplan la función en la sociedad de ser buena persona, de que si uno ve a alguien en la calle, digamos, el otro día vi un señor se varó, o sea, en la mitad de la calle,
el señor solito empujando su carro. Y nadie lo apoyaba. Nadie, o sea, todo el mundo pasaba, le quitaba, en vez de decir, oiga, venga, la ayudó a empujar para que por lo menos se pueda gritar y no algo tan sencillo. Y preferían gritar y decirle, quítense. Sí, y darle madrazos, en vez de decir, bueno, a mí también algún día me puede pasar, o sea, claro. Simplemente es ponerse en el lugar de los demás, y creo que en la sociedad actual y en las personas que se están formando en esta generación, los valores se han perdido completamente. Yo siento que una de las preguntas que más, bueno, de las que hicimos, que más recuerdo y que más recalco, es, ¿usted cómo se imagina una sociedad donde existan los valores y las personas con ética? Y todos respondían como, sería maravilloso, sería algo genial, sería fantástico, o sea, y personas que ya son adultas, más que uno. ¿Y eso qué quiere decir? Que realmente sí estamos perdiendo esas bases de respeto, de comunión social, por decirlo así. Uno de mis entrevistados me decía como la educación emocional suele ser más importante que incluso lo académico, por lo que hay gente que ya no está en este plano porque tuvo miedo a expresarse. Y digamos a veces es también como no poder sentir la confianza de decir me siento mal, necesito hablar con alguien, exacto, sino simplemente lo interiorizan y se cargan y se cargan y se cargan tanto que llega un punto en el que ya simplemente no soportan más y pues terminan quitándose la vida, terminan en situaciones muy complejas en las drogas porque simplemente no hubo un apoyo. Mira, esta chica hace poco leía, no recuerdo bien su nombre, sí que fue en España, una chica de 14 años, se suicidó, se lanzó desde el quinto piso de la edición de Villa. Siempre reclamó en el colegio que sus compañeras le hacían bullying, mantoneo, persecución, como lo quieran llamar, porque pues bullying no es una, según la gente es una palabra solo para salir del paso, pero realmente pues no me parece. Le comentaba a los profesores, a los directores, a veces en los recreos se encerraba en el baño para no ser atacada porque le daba miedo. Sí. Nadie la escuchó hasta que finalmente tomó su decisión de quitarse la vida a los 14 años. Exacto. O sea, imagínate en el momento que estamos viendo como sociedad que una niña, porque no es ni una ya mujer adulta, sino una niña, tenga que sufrir este tipo de cosas y nadie le cree. Y ahí es donde yo empiezo a decir, la gente tiene más que ser escuchada porque nadie cree. Y me parece que es algo que no debería ser porque siento que escuchar a las otras personas puede que de pronto no las apoyes, pero el saber que las escuchas en algún momento servirá. Si llegas a ver que esa persona está ausente o empieza a pasarle algo, tú sabes por lo menos los motivos o las bases de por qué esa persona se encuentra así. Sí. Entonces, siento que es una gran reflexión en ese momento que hablen, se desahoguen, no tengan miedo a expresarse. A ser juzgados. Si son juzgados, bueno, no importa, esa persona pronto no los quiso escuchar, pero habrá otra que sí tenga el corazón y la disposición y la educación emocional para escuchar y para ayudarlo. Siempre hay una voz que te dice, hey, ve al psicólogo, hey, busca de pronto un apoyo, alguien que de pronto sea especialista en esto, pues para que no te hundas solo. Que de pronto yo como amigo no te puedo decir qué puedes hacer o qué no hacer, pero te doy consejos para que no te hundas solo en ese vacío que es eso. Sí, también siento yo que, como tú lo mencionaste anteriormente, las redes sociales han inundado tanto también a los adolescentes, bueno, en general a todo el mundo. A la sociedad. Exacto, a la sociedad. Y se encierran simplemente en las redes sociales, en lo que ven, en los TikToks, y no se dan cuenta de lo que está pasando alrededor. Todo el mundo en el Transmilenio uno lo ve con el WhatsApp, con el TikTok, en jueguitos, bueno, lo que sea, y realmente no se fijan en lo que está pasando alrededor. Entonces, con este podcast queremos como generar una reflexión para que la gente empiece a crear un mundo más consciente, más humano, más ético, más, de decir, me pongo en sus zapatos y lo ayudo y vamos todos para adelante y a crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Yo siento que esto es más que un llamado también, como tú decías, como a volver a lo esencial, a las bases de la ética, de la empatía, de la sensibilidad humana y personal,
y el compromiso con el otro. Siento que es algo muy importante, Vanessa. Claramente en este podcast no solo hablaremos nosotros, hablarán también personas a las cuales entrevistamos, las cuales también tienen opinión acerca de este tema que es bastante importante como sociedad. Espero que pues esto les dé una gran reflexión, un gran pensamiento autocrítico de cómo estamos comportándonos como personas y como sociedad. Y pues nada, Vanessa, te agradezco mucho Gracias a ti. por este podcast. Creo que salió muy bonito. Sí, y salió nada, del corazón. Salió del corazón, en serio. Y nada, veamos más el mundo desde los ojos del corazón y no desde los ojos de la pantalla. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, nos encontramos hoy con la señora Alejandra. Señora Alejandra, muchas gracias por responder mis preguntas. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Entonces las preguntas son acerca de la ética y las emociones en la sociedad actual. La primera pregunta sería, ¿qué entiende por educación emocional? La educación emocional para mí es lo que tiene que ver con lo que tú sientes, con lo que tú piensas y con tus valores. La segunda, ¿cree que hoy en día las personas saben manejar sus emociones y por qué? Yo creo que es relativo. No todos lo manejan de la misma manera, no todos tienen como ese mismo como responsabilidad, también diría yo, emocional. La tercera, ¿qué papel cree que cumple la ética en la sociedad actual? Es muy importante. Para mí la ética es muy importante, es tener, vuelvo a repetir, como valores. Es algo muy importante en cada persona. Debería ser mucho más visto, mucho más demostrado. Sí, señora. ¿Considera que la educación debería enfocarse más en lo emocional y humano, además de lo académico? Sí, sería muy importante, sería clave para nuestros jóvenes que se enfocaran un poco más en lo que sienten y en demostrar un poco más. ¿Qué valores cree que se han perdido en la sociedad y que deberían recuperarse? La verdad, creo que se han perdido muchos. Se ha perdido ese amor propio, se ha perdido esa empatía por los demás, se ha perdido mucho el que estemos buscando hacer un bien, pensando no solamente en nuestro bienestar, sino en el de los demás también. Y creo que eso es básico en la vida. Y ya por último, ¿qué situaciones cotidianas cree que reflejan la falta de empatía en las personas? Eso lo vemos todos los días. Eso lo vemos cuando salimos a la calle, cuando no nos importa qué le está pasando al otro, no nos importa. Voy a poner un pequeño ejemplo y es cuando sacamos nuestras mascotas. Tiramos sus desechos y no pasa nada, ni siquiera los recogemos. Y creo que en eso, ya en esa pequeña cosa, estamos demostrando nuestros valores. Bueno, señora Alejandra, eso sería todo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Vanessa. Buenas tardes, nos encontramos con el señor Juan David, quien nos va a responder unas preguntas acerca de la ética y las emociones en la sociedad actual. Señor Juan, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Señor Juan, la primera pregunta sería, ¿qué entiende por educación emocional? Educación emocional, no sé, pienso que es como saber expresarse, saber hablar, saber expresar sus emociones, como su moral, su ética o en general, saber expresarse. La segunda pregunta es, ¿cree que hoy en día las personas saben manejar sus emociones y por qué? No saben manejar sus emociones. ¿Por qué? Y ni siquiera desde ahora, desde mucho antes. Nuestros abuelos que llegaban simplemente a pegarle a las abuelas porque tal vez estaban borrachos y no manejaban eso. Tal vez era una cultura diferente, pero pues desde esa época no se sabe manejar las emociones y ahora sí que menos. Siento que ahora nuestra generación, las generaciones de pronto más jóvenes, son como muy de cristal. Entonces no nos enseñaron eso porque no les parecía importante y ahora
pues cualquier cosa es muy relevante para poder afectar nuestra tranquilidad o nuestras emociones. Y por eso ya nos alteramos, depresión, suicidios, etc. Sí, señor. ¿Cree que hoy en día las personas saben... Ay, no, perdón. ¿Qué papel cree que cumple la ética en la sociedad actual? La ética. Pues siento que eso va también más desde la familia, desde casa. Dependiendo de qué ética le inculquen a uno, es la que uno llega sí, como a mostrar ante los demás y a ponerla en práctica en uno mismo. Siento que va desde los papás y va totalmente relacionado. ¿Considera que la educación debería enfocarse más en lo emocional y humano, además de lo académico? Sí, totalmente. La educación, es que lo que te decía antes, o sea, esto tal vez no lo ven muy relevante nuestros padres, por eso no nos lo enseñaron. Y en algunas escuelas, o en un punto de nuestra vida en la escuela, nos enseñaron algo de ética. Pero pues siento que más allá de que sea en los niños, uno de adulto o en el colegio, en grados tal vez más avanzados, siento yo que fundamental para pues para poder crecer y formar nuestra persona. ¿Qué valores cree que se han perdido en la sociedad y que deberían recuperarse? Siento que se ha perdido el amor. El amor se ha perdido, el amor propio. Porque ahora es verdad que pues pensamos más en otras personas, en nuestra pareja, tal vez nosotros de hijos, en los papás. Y en nosotros pues ya nos dejamos un poco más de lado. Y ya para finalizar, ¿qué situaciones cotidianas cree que reflejan la falta de empatía en las personas? ¿Qué situaciones cotidianas? Sí, tal vez un poco el irrespeto, la cultura, el estar siempre como acelerados, empatía. Tal vez afecta bastante en general en la vida cotidiana eso, como que hace que estemos más agresivos, más de forma que no sepamos cómo manejar nuestras emociones y por eso tal vez hay tanta accidente en las calles y conflictos, tal vez no ponerse en los zapatos de de los demás. Bueno, señor Juan David, muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, hasta luego.